Y bueno, pues ya tenemos a nuestro primer entrevistado. Se trata de Amin Vera. Él es el director de análisis económico de Black Wall Street Capital México. Y es que el día de hoy, en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema de la deuda pública, una deuda pública que, si bien no ha ampliado su contratación, sí ha crecido a partir de los movimientos en el tipo de cambio, también en los vencimientos que ha tenido que incurrir Pemex al contratar una mayor deuda, y también hace un anuncio el presidente en torno a recursos que podría recibir México del Fondo Monetario Internacional. A mí, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Hola, buenas tardes, Rogelio. A mí, pues el día de hoy el presidente comentó que, pues en términos generales, la deuda del sector público se mantiene estable con relación a lo que ocurrió en otras administraciones. ¿Cómo podemos ver esta declaración, Namin? Bueno, este asunto de la deuda, creo yo, y así lo vemos en el fondo, Sí, muestra mucho cuáles son las posiciones del gobierno y en específico del presidente respecto de las finanzas del país, y no es algo halagador, sí, porque esta aseveración tiene dos falsedades evidentes. La primera es lo que él dice, es que no ha aumentado la deuda. Eso es una mentira de cabo a rabo. De hecho, durante esta administración es cuando los requerimientos financieros del sector público, que es como Hacienda le llama a la deuda, alcanzaron su tope máximo. Estamos en 59.2% del PIB, cosa que no se había, no, ni de lejos se había hecho en los últimos dos sexenios. Como tú mencionas, sí, una parte tiene que ver con tipo de cambio, otra parte tiene que ver con la contracción del PIB después de la pandemia, pero sí, sí ha habido colocaciones por parte del gobierno, claro, a través de mecanismos directos e indirectos, pero sí lo hay, o sea, es una mentira flagrante. claro. Y al mismo tiempo, pues también otro de los anuncios es el hecho de que pues estaría esperando recursos del Fondo Monetario Internacional a través de derechos especiales de giro. Como Ujú. sabemos, es digamos que la canasta de divisas que maneja el FMI y que estaría recibiendo México. Sí, bueno, eso de hecho es incluso más peligroso y yo creo que tiene mucho que ver, o sea, yo creo que en el agregado esta postura del presidente es como muchas otras cosas que ha hecho su administración, es buscarle tres pies al gato para hacer una postura política, más Sí, que una verdadera propuesta fiscal o en términos financieros. ¿Por qué? Estos derechos especiales de giro, el mismo FMI lo dice con toda claridad, no son moneda y no son una deuda o una línea de crédito con el fondo. claro. De hecho, una manera de entenderlo así más tangible es una especie como los vales que le dan algunas personas para la despensa. Es una cosa así, o sea, el FMI te da un documento que tú puedes canjear bajo ciertas circunstancias por moneda dura, pero es un vale y tiene ciertas condiciones y además ese vale no te lo van a canjear en automático, te lo tienen que canjear otros estados miembros del FMI, normalmente quienes emiten esta moneda dura por la que está respaldada, y no es como que te la van a cambiar para lo que tú quieras o cuando tú quieras. Claro, esta alternativa de pues acudir al FMI por estos derechos especiales de giro en vez de ir al mercado o bien buscar algún tipo de refinanciamiento de mayor calado, ¿lo ves como una alternativa pues digamos que aceptable en función de lo que está ocurriendo en las finanzas públicas? Amin. No, por supuesto que no. De hecho, de ahí parte nuestra idea de que esto es un posicionamiento más político que realmente financiero, porque, como te comentaba, estos vales, estos derechos de giro, tú tienes que canjearlos. Y el FMI ha dicho explícitamente que esta nueva repartición, esta nueva colocación de derechos es para financiar programas de recuperación y de apoyo para las personas que se vieron afectadas por la pandemia. México es de los poquísimos países en el mundo que no ha dado absolutamente ningún apoyo financiero o fiscal para nadie que ha sido afectado por la pandemia. Deja tú las economías avanzadas, países como Perú, como Argentina, países latinoamericanos con grados de desarrollo mucho más bajos que los de México, sí han apoyado y el FMI está diciendo que para eso te está dando este dinero.
Entonces, el decir que tú lo vas a ir a cambiar, pues en primera a ver si te lo cambian, y en segunda, aun si lograras conseguir que algún miembro te lo cambiara por moneda dura, es ganar a nivel internacional la fama de que México es un país gandalla o tiene un gobierno gandalla que está diciendo explícitamente, pues ustedes dijeron que este dinero es para esto, pero no, nosotros lo vamos a usar para otro y tan tan. Eso es muy mezquino y ese tipo de cosas sí pesan mucho luego en el ámbito de los inversionistas. Y una cifra que no se ha dado mucho, Sí. estos 12,000 millones de dólares que supuestamente está tratando de conseguir, solamente representan menos de la tercera parte del pago de intereses que genera la deuda de México en un año. O sea, para pagar el 30% de lo que corresponde en un año, ¿realmente estás dispuesto a empeñar la credibilidad internacional de México ante el Fondo Monetario, que ha sido una de nuestras líneas de salvación y de flote en muchas crisis económicas? Yo no creo que sea una buena idea. Creo que es de nuevo un posicionamiento que busca hacer, una declaración política, porque financieramente no hace absolutamente ningún sentido. Claro, por supuesto, porque digamos que a través de esta figura también se está eludiendo pues la posibilidad de acudir a la línea de crédito que México pues ya desde hace varios años pues ha mantenido precisamente con el Fondo Monetario. Sí, efectivamente, tenemos la línea, tenemos muchas otras fuentes de financiamiento con las que México podría no solamente pagar deuda, sino incluso refinanciar a tasas más aceptables o más favorables hacia adelante. O sea, hay muchos mecanismos que no incluyen, que no incurren en los costos reputacionales y financieros y políticos tan altos como esto que está planteando. Y eso sin tomar en cuenta lo que ya dijo el propio Gerardo Esquivel. Además, de entrada es una discusión estéril, porque la ley del Banco de México prohíbe utilizar este tipo de activos para pagar deuda. Exactamente. Entonces ahí digamos que en la medida en que este proceso de obtención de estos derechos especiales de giro continúe, tendría que canalizarse precisamente para el mandato al que está referido, ¿verdad? Sí, efectivamente, esa es la idea del fondo, y además el fondo los otorga a una tasa preferencial que no, ni de lejos es la de la deuda. De hecho, estos derechos de giro generan un interés de alrededor de entre 0,1 y 0,5% anual. Ninguna colocación de deuda te va a ofrecer esa tasa, precisamente porque esto no es deuda para que lo utilicen en lo que quieran, es un apoyo para que haya medidas de contingencia tras lo del COVID. Te digo, es como un vale, no es un préstamo, es Claro. un vale que está condicionado. Claro, y ya viendo la fotografía completa para pues lo que resta de la administración, a mí la deuda pública, más lo que está considerando Pemex, que cada vez es más abultado, cada vez más difícil de que salgan los mercados a refinanciar, ¿cómo ves la foto de la deuda pública de México? De hecho, en estos días ha estado sonando mucho en los círculos financieros, tanto aquí dentro de México y más a nivel internacional, lo que hemos venido diciendo desde hace años. Pemex está convirtiéndose rápidamente en la piedra que puede arrastrar completamente al país al mar. Uno de los planteamientos más importantes de Rogelio Ramírez de la O, el nuevo secretario de Hacienda, Sí, es trasladar parte de la deuda de Pemex, convertirla en deuda soberana. eh, es una pésima idea. O sea, es convertir los problemas de Pemex en problemas del país, que hasta este momento están relativamente separados. Pemex es un agujero, es un pozo sin fondo. No hay forma que eso mejore y no hay forma que eso no termine en catástrofe. Si eso lo terminan convirtiendo en deuda pública, le están poniendo una piedra encima a la economía de México, que además ya está muy golpeada por la recesión, que está muy golpeada por la contracción del PIB tras esta pandemia de COVID, que aparte todavía no se ve para cuándo va a acabar. Y de verdad es un tema que está levantando mucha suspicacia, te digo, en círculos internacionales y también entre los inversionistas del mercado local. claro, tomar parte de la deuda de Pemex para convertirla en deuda del gobierno, ya digamos que en el papel tendría que recurrir a la aceptación del Congreso, ¿verdad? Sí, no. Convertirlo directamente en deuda soberana sí requiere una aceptación del Congreso, pero hay bastantes mecanismos que tiene la Secretaría de Hacienda a través de vasos comunicantes, a través de un refinanciamiento, a través de un swap. O sea, en la medida y esa es precisamente una de las cosas que ha distinguido a la administración de López Obrador, que cuando quiere
sí encuentra los mecanismos para torcer el espíritu de la ley y de esa manera conseguir lo que busca, ¿no? Lo cual no siempre está tal vez en el mejor interés del país. Entonces, si quieren, le podrían encontrar por dónde. Pues sin duda, Amin Vera, un escenario pues desafiante, preocupante, el de la deuda pública de México en lo que resta de la administración del presidente López Obrador, a partir de lo que nos comentas. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Negocios en Imagen. Al contrario, gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Buenas.